Un saludo cariñoso para todos los que habéis venido a este lugar tan necesario. Otro saludo para los que no están con nosotros, pero que sí que nos acompañan a través de Internet. Como ha dicho nuestro anciano, deseo de corazón que los momentos que pasemos juntos puedan ser de verdad enriquecedores. Que podamos aprender verdades que nos sirvan para la lucha de cada día. Y no permitamos que el enemigo entorpezca nuestra atención con preocupaciones naturales en el momento en el que vivimos, pero que finalmente al distraernos nos perdemos eso que necesitamos para después cuando salgamos. Así que el Señor me ayude en la presentación del tema, que el Señor os ayude a comprender si es que no me expreso bien y que todos salgamos diciendo amén, Señor, eres grande y bueno. En esta mañana quiero presentaros, o vamos a estudiar juntos, un texto que se encuentra en el libro de Hechos. El texto es este que tenemos aquí. Este es el texto. Ahora, sin mirar, ¿os viene a la mente cuál es el contenido de este texto? Bueno, no importa. No importa. Cuando lo leamos veréis que me diréis, hombre, pastor, este me lo sé yo, pero muy bien. Porque es un texto conocido. Pero antes de leer el texto, a mí me gustaría decir algo sobre él. Este texto es un texto peculiar, muy peculiar, por varios motivos. El primer motivo es que es un texto versátil. No nos habla simplemente de una cosa, sino de varias. Lo curioso es que esas cosas de las que habla están entrelazadas de tal forma que forman un mensaje precioso. La segunda cosa es que este texto es muy rico en contenido. Todo lo que dice es importante y es oportuno para nosotros. Y lo tercero está en la lección que nos deja. Necesaria, oportuna, interesante. Así que todos debemos estar atentos y concentrados a lo que vamos a decir a continuación. Vamos a pasar al texto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Conocéis el texto o no conocéis? Claro, claro que lo conocéis. Y hemos dicho que es un texto muy versátil, así que vamos a hablar de varias cosas en esta mañana. Lo primero, vamos a hablar de teología. Nos adentramos en este texto que acabamos de leer y, como he dicho, nos va a hablar de varias cosas. Y una de las cosas de la que nos vamos a comentar es que vamos a hablar de teología, y decía que este texto tiene una peculiaridad, y es que nuestros hermanos evangélicos lo utilizan para justificar que la iglesia primitiva descansaba el día domingo, el primer día de la semana. Y bueno, vamos a ver un poquito qué día en realidad descansaba.
emplea dos textos, el primero es este y el segundo es este otro, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 y el 2. Entonces vamos a ver un poquito cuál era el día de descanso de la iglesia primitiva. Después vamos a hablar también de la experiencia que tuvo un joven llamado Eutico, que se duerme, que se cae y que se mata. Y vamos a ver por qué se durmió. Vamos a hablar también de los sermones, porque el texto dice, Pablo disertaba largamente. Y vamos a hablar de las tres dimensiones de los sermones. ¿Cuánto debe durar un sermón? ¿Qué es un sermón largo? ¿Y de quién depende la calidad de un sermón? Y finalmente nos adentraremos en la lección que el texto pretende darnos. Y esto corresponde a la última parte donde se nos habla de cómo Pablo resucita a aquel joven que se duerme y que se cae. Esta es un poquito la temática que vamos a ver en esta mañana. Como veis, siempre interesante, porque todos los temas que nos presenta Dios en su palabra tienen esa cabida en nuestra experiencia para ayudarnos a seguir adelante. Vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué día se reunía la iglesia primitiva? Y si cogemos el versículo 7, parece que está claro. El primer día de la semana, los discípulos se reunían para partir el pan, para tener la Santa Cena. Todos los que hayáis leído la tesis doctoral del doctor Bacchiocchi, y hago un pequeño paréntesis, el pastor y doctor Bacchiocchi fue el primero en presentar una tesis doctoral de teología en la Universidad del Vaticano, la Universidad Pontificia del Vaticano, el primero no católico en que se le permitió presentar un trabajo de teología. El trabajo que presentó fue el paso del sábado al domingo. Y él lo que dice en su tesis, sabéis que él su tesis hizo un libro, Reposo Divino para la Inquietud Humana. Y ahí es donde tenéis un poquito todo el trabajo, muy bien hecho, de cómo se pasa del sábado al domingo. Él dice que fue paulatinamente, poco a poco, progresivamente. Los cristianos comenzaron guardando el sábado como era normal. Con el tiempo empezaron a guardar el sábado y el domingo para diferenciarse de los judíos. Y con el tiempo, finalmente dejaron el sábado y terminaron guardando solo el domingo. Pero él lo que dice es que esto se produjo, el cambio se produjo en el siglo IV. Y yo digo, ¿y eso cómo puede ser? Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, parece que ya, fijaos, en los Hechos de los Apóstoles, en el siglo I, la cristiandad descansaba el domingo. Así que esto me picó la curiosidad. Y yo que me dije, voy a ver lo que dice el texto original. Sabéis que el texto del Nuevo Testamento se escribió en griego. Así que entonces yo fui al texto griego. Por si hay aquí algún experto en griego. Yo estudié griego en el bachillerato, también en el seminario, pero como no lo practico, pues entonces se me ha olvidado casi todo. Todavía recuerdo y puedo leerlo, pero yo lo digo porque si al leerlo mi acento no es muy bueno, entonces los expertos que tengan misericordia de mí. ¿Vale? Bueno, yo he puesto en negrita la parte que nos interesa. El texto dice así: endetemia ton sabaton sinegmenon emon klasai arton. Y en esta frase corta que acabo de leer hay una palabra muy interesante, sabaton, y la traducción es sábado. Si ahora cogemos todo lo que está en negrita, repito, que es lo que nos interesa examinar, y lo ponemos abajo y lo traducimos palabra por palabra, mirad lo que aparece. En, igual, pero, el, uno de los sábados, habiendo sido reunidos de nosotros, quebrar pan. Esa es la traducción palabra por palabra. Ya sabéis que un idioma no se puede traducir palabra por palabra, así que la traducción bonita, la oficial sería, pero un sábado,
reunidos los discípulos para partir el pan, y yo cuando vi eso, yo me pregunté, ¿dónde dice aquí primer día de la semana? Lo curioso es que no lo dice. Oye, y yo me dije, espérate, vamos a analizar el otro texto que se utiliza para justificar que se ha cambiado el descanso, la iglesia primitiva, del sábado al domingo, al primer día de la semana. Y entonces, este es el texto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aparentemente, ¿qué día descansaba la iglesia primitiva? Cada primer día de la semana. Así que Pablo lo que está diciendo es, cuando os reunáis, coged ofrendas para que cuando yo vaya no andéis con prisa recogiendo así la ofrenda, porque así no se recoge. Cuando os reunáis, recoged la ofrenda. Bueno, yo hice lo mismo. Digo, vamos a ver qué dice el original. Y aquí tenemos el original. Pongo en negrita la parte que nos interesa y leo. Katamian, sabatu, ekastos, imón. Y aquí volvemos a encontrar una palabra muy interesante. Sabatu es un genitivo que se traduce de sábado. Así que ahora volvemos a hacer lo mismo, ponemos lo que está en negrita abajo y traducimos palabra por palabra. Según un día de sábado, cada uno de ustedes aparte algo según haya prosperado. La traducción oficial, la bonita, sería el día de sábado, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y yo me volví a hacer la misma pregunta. ¿Dónde dice el texto original primer día de la semana? No lo dice. Dice sábado. Y yo entonces me hice otra pregunta. ¿Por qué todas las versiones de la Biblia traducen el primer día de la semana? El original no lo dice, pero todas las versiones de la Biblia sí lo dicen. Bueno, yo tengo una opinión. Es una opinión, una explicación. Volvemos al texto que estamos estudiando, el de Hechos 20. Si nosotros ahora cogemos la referencia, el texto original nos habla de tres cosas. La reunión de sábado normal, los cristianos se reunían en sábado, reunión normal. Pero es que en ese día también se nos habla en el texto de la Santa Cena y se nos habla de la despedida de Pablo. Bueno, de esas tres cosas, ¿cuáles eran las más significativas? Importantes son todas, porque el sábado, lógicamente, tiene su importancia. Pero ¿cuáles eran las más significativas? Las dos que tenéis a la derecha. La Santa Cena, porque la Santa Cena siempre será algo especial para el creyente, porque nos recuerda lo que Jesús hizo para que tú puedas ser salvo. Así que esa es la clave del creyente. Jesús murió por mí, Jesús derramó su sangre para limpiar mis pecados, Jesús fue el que se puso en mi lugar para que yo pudiese ponerme en el suyo y poder entrar en la eternidad. Así que la Santa Cena siempre será especial, lo fue y lo será. ¿Vale? La segunda cosa es la despedida de Pablo. No se trataba de una despedida como nosotros nos despedimos cuando terminemos el culto, hasta el próximo sábado. No. Pablo se despedía para nunca más volverlos a ver, porque el Espíritu le había revelado que pronto iba a ser sacrificado. El Espíritu le dijo, si vas a Jerusalén, se acabó Pablo. Así que Pablo les contó, yo voy a morir y he venido aquí a la congregación de Troas a despedirme de vosotros. Cuando uno se despide porque se va a morir, amigo mío, ese momento es solemne, es significativo, es importantísimo. Así que aquí tenemos de los tres acontecimientos que menciona el texto original, los dos significativos son la Santa Cena y la despedida de Pablo. ¿Cuándo suceden esos dos acontecimientos? El primer día de la semana. ¿Por qué todas las versiones de la Biblia dicen que el primer día de la semana menciona y no habla del sábado? Porque la intención es buena,
Porque la Biblia lo que se fija es en realidad donde está el énfasis. El énfasis no está en el sábado, sino en lo que sucede a la puesta del sol del sábado, que es el primer día de la semana. Porque la Santa Cena se celebró a la puesta del sol después de que Eutico cayó y se murió. Era de noche. Así que las versiones de la Biblia centran su atención en el primer día de la semana, que es cuando aconteció lo significativo, más significativo de esos tres acontecimientos. La intención es buena, pero a veces la intención puede dar una información nefasta. ¿Cuántos creyentes en la actualidad piensan que lo que está haciendo este texto es mostrarnos que se cambió el día del sábado, de reposo del sábado, al primer día de la semana? Y el texto no intenta mostrarnos que hay un cambio de día de descanso, sino situar la atención en un acontecimiento que va a suceder con la Santa Cena y con la despedida de Pablo. Interesante. Cuando uno lee superficialmente la Biblia puede captar o coger mensajes equivocados. Cuando uno profundiza un poco descubre la verdadera intención o lo que pretende decirnos cualquier texto bíblico. Y entonces entendemos bien. Vamos al siguiente punto. ¿Cuánto debe durar un sermón? Hay quien dice entre 30 y 40 minutos. Hay quien es más generoso y dice 45 minutos. Hay quien dice eso es exagerado. No tenemos nadie la capacidad de tener atención y concentración por tanto tiempo. El tiempo ideal 25 minutos. Yo he escuchado un sermón de sábado de 15 minutos. Solamente una vez en mi vida. En más de 40 años de adventista que llevo, solo una vez un sermón de sábado de 15 minutos. Es decir, ya tendríamos que haber terminado hace un rato. La pregunta es, ¿cuánto debe durar un sermón? Y antes de responder a esta pregunta, a mí me gustaría presentaros un dicho muy conocido. El dicho es este: lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿Y por qué utilizo este dicho? Porque es curioso. Siempre que se habla de la duración de un sermón, oigo este texto. Perdón, este dicho. ¿Tú no has escuchado eso de lo bueno si breve, dos veces bueno? Así que yo me puse a investigar este tema. Y eso es lo que quiero presentaros ahora. ¿Tú crees que este dicho es verdad? No respondas. No respondas. Es la mayor mentira que te puedas imaginar. Y voy a intentar mostrártelo en este momento, a continuación. Vamos a coger dos ámbitos, puesto que estamos hablando de lo bueno, y se nos ha acabado la... Vamos a tener que cantar otro poquito. Miguel, dale. Qué pena, ¿eh? Ya lo habíamos conseguido. Si le das a la tecla... Espera, pues sí que funcionaba. A ver, volvemos. Vale. Volvemos a tener aquí el control. Bueno, vamos a ver dos ámbitos, puesto que si estamos hablando de lo bueno, hay dos ámbitos donde tenemos que analizar lo bueno. Uno es en el área espiritual, todo lo que tenga que ver con Dios, y otro es en el área experiencial de la vida. Sabéis que lo uno tiene que ver con la moral, lo otro tiene que ver, o nuestra relación con Dios, y lo otro tiene que ver con experiencias que nos hacen bien, que cuando las vivimos en familia o individualmente, oye, lo pasamos bien, disfrutamos y crecemos. Son buenas actividades, son buenas cosas. Vamos a ver. Yo os voy a poner tres ejemplos, primero del ámbito de la izquierda. Así que el primer ámbito tiene que ver con la relación con Dios. Imaginad dos hermanos y uno le dice al otro: me encuentro mal, no sé, vacío,
como que mi vida no tiene propósito. Y yo sé por qué. A la iglesia solo voy de vez en cuando. La palabra de Dios la abro y la leo de vez en cuando. Y oro de vez en cuando. Así que yo sé que esto lo tengo que cambiar porque aquí es donde tengo yo el problema. Y de pronto el hermano le dice, no, tú estás muy equivocado. Tú haces las cosas perfectamente. Así es como hay que hacer. ¿Tú no conoces el dicho que dice, lo bueno si breve, 2 veces bueno? Segundo ejemplo. El segundo ejemplo tiene que ver con el gran misterio del universo, la vida. ¿Es buena la vida? Claro que es buena la vida. El único que entiende la esencia de la vida es Dios. Estamos en un funeral, es un ejemplo, en un funeral. Y el padre y la madre han perdido a su hijo. Y de pronto llega alguien y le dice al padre, ¿qué edad tenía tu hijo? Y el padre le dice 22 años. Y el que viene dice, ¿y estás triste? ¿Y lloras? ¿Tú no conoces el dicho que dice que lo bueno si breve 2 veces bueno? Tercer ejemplo, la salud. Imaginad que el doctor va pasando la revisión por la mañana y se encuentra, no sé, un paciente, hombre, mujer, es igual. Supongamos que es una mujer y dice, bueno, ¿cómo has pasado la noche? ¿Cómo has pasado la madrugada? ¿Y cómo te encuentras ahora? Y la enferma, la paciente, le dice ahí, doctor, la noche fatal, toda la noche con dolores, la madrugada fatal, toda la madrugada con dolores. Sin embargo, la mañana, oye, llevo unas 2 horas que no tengo dolor y estoy muy bien. Y el doctor le dice, bueno, entonces no te puedes quejar, porque tú no conoces el dicho que dice, lo bueno si breve 2 veces bueno. Ahora yo te pregunto, ¿quién está de acuerdo con este planteamiento? Y no me digas que hay alguien que está de acuerdo. Todos diríamos, ninguno, nadie está de acuerdo. Ahora vamos a la otra área. Has hecho ayuno el viernes y el sábado te invitan a comer a una casa. Tienes un hambre. Las tripas te hacen cloc, 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 cloc. Y de pronto, oye, hala, vamos a comer. Te sientas en la mesa, te ponen una ensalada. Oye, pero variada, buena, buena, buena. Y te la comes, ¡ay, qué buena! Llega el segundo plato, tu plato favorito, canelones con bechamel. Y te comes el primer canelón. Y de pronto la dueña de la casa, la cocinera, te coge el plato y te lo quita. Y entonces tú dices, ¿por qué me quitas el plato si estoy disfrutando? Justamente por eso. ¿Tú no conoces el dicho que dice, lo bueno si breve 2 veces bueno? Vamos a poner otro ejemplo, 2 novios. Ya veis que estoy cogiendo un abanico bastante amplio para que veáis que no son ejemplos así separados. El novio le dice a la novia, oye, cuando estoy contigo no sé lo que me pasa, el tiempo no existe, se me pasa volando. Y quiero decirte que me encuentro tan a gusto contigo. Y la novia le dice, pues yo tengo una noticia que darte, que vamos a dejarlo. Y el novio dice, ¿pero por qué? Si yo te quiero. Ah, es que tú no conoces el dicho ese que dice, lo bueno si breve 2 veces bueno. Vamos a poner otro ejemplo. Estás en familia, en tu casita, viendo una película de esas buenas, intrigantes, de estas que te mantiene así. Llevas 40 minutos viendo y estás justamente, y de pronto alguien apaga la televisión. ¿Qué haces tú? ¿Quién ha apagado la televisión? Y de pronto tu hijo se levanta y dice, papá, he sido yo. ¿Y por qué la apagas? Ah, pero tú no conoces el dicho que dice, lo bueno si breve 2 veces bueno. ¿Tú te das cuenta que este dicho que tienes ahí arriba, que parece que todos lo defendemos como verdadero cuando lo aplicamos a los sermones, es la mayor mentira cuando la aplicas como hay que aplicarla? Pero es que además hay otra cosa. ¿Cuál es la esperanza de todo creyente? Que la vida no se termine, que cuando si los que están muertos resucitan o si estamos vivos seamos transformados, queremos que la vida siga y siga y siga y siga. ¿Cómo se llama eso? La eternidad. ¿Me quieres decir cómo congenia el dicho que dice que lo breve es mejor lo breve y lo eterno?
¿Cómo congenias? La vida es buena, la eternidad es que nunca se acaba, pero el dicho dice, lo bueno es que se acabe. Yo pregunto, ¿qué es mejor, morir después del milenio o seguir viviendo? ¿Tú te das cuenta? ¿Sabes cuándo este dicho sí que sería verdadero? Si en lugar de analizar lo bueno, el dicho dijese esto: lo malo, si breve, no solamente es bueno, es doblemente bueno. Y ahí yo levantaría la mano. Sí, señor, porque lo malo, cuanto menos, mejor. Pero no digas eso de lo bueno, porque si lo dices no sabes lo que estás diciendo, porque en el momento que tú apliques eso a todo lo bueno, vas a perder todo lo que tú defiendes y crees que debe durar siempre. Y ahora sí, ahora podemos responder cuánto debería durar un sermón. Y fíjate la respuesta que yo te voy a dar. Un sermón debe durar lo que tiene que durar. Y volvemos a lo mismo. Si tú analizas las cosas superficialmente, ¿sabes lo que vas a pensar? Hombre, sí, ya. Y si viene uno aquí, sube y se tira 5 horas de sermón, aquí aguantándole todos. Seamos razonables, no hay nadie que venga aquí y que haga un sermón de 5 horas. Pero permíteme que yo te explique por qué he respondido que un sermón debe durar lo que tiene que durar. Hay muchos tipos de sermones, y cada sermón requiere su tiempo. Por ejemplo, si tú quieres presentar un sermón o en un sermón una reflexión espiritual sencilla, eso requiere un tiempo. Si tú quieres hacer un estudio teológico de un libro, de un capítulo, eso requiere su tiempo. Y si tú quieres hacer una investigación bíblica de un tema delicado, eso requiere su tiempo. Y lo curioso es que el tiempo de cada uno de los sermones no es el mismo. Es decir, ¿cuánto tiene que durar un sermón? Un sermón debe durar lo que tiene que durar. Es decir, ahora vamos a la otra dimensión. ¿Cuándo un sermón es largo? Porque fijaos lo que dice el texto. Pablo disertaba largamente. La pregunta es, ¿cuándo un sermón es largo? Y veréis que aquí, rápidamente, la respuesta automática que os da vuestro cerebro es, un sermón es largo cuando dura mucho tiempo. Los sermones, normalmente la gente les mide por el reloj. ¿Qué hora es? Está en hora. Estupendo. Y cuando ya se pasa de hora, ¿cuándo un sermón es largo? Cuando dura mucho tiempo, ¿de verdad? ¿De verdad que es así? Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cuánto duraban los sermones de Jesús. Por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿cuánto duraba? La Biblia no lo dice. Yo te lo digo, varios días. Pero no varios días de 40 minutos, varios días de todo el día. Cuando Jesús dio el sermón a aquella multitud que luego los alimentó, a los 5.000, ahí sí que viene registrado. ¿Cuánto duró su sermón? Todo el día. Desde muy tempranito por la mañana hasta antes de la puesta de sol. No 40 minutos, todo el día. ¿Cuánto duró el sermón que Marcos registra en el capítulo 8, donde él alimentó a 4.000 personas? Y ahí Marcos sí que nos lo dice. Estuvieron 3 días con Jesús, pero cada día no. Jesús no hacía un sermón de 40 minutos, todo el día. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? Que los sermones de Jesús, ¿cómo eran? Muy largos. Porque si vosotros os habéis asustado con decir un sermón de 5 horas, si os digo un sermón de 16 horas, me crucificáis. Si yo un día vengo y digo, hermanos, tengo un sermón de 16 horas, gracias, pastor, y os vais. ¿Cómo eran entonces los sermones de Jesús? Larguísimos. Y cuando se dice que un sermón es muy largo, ¿qué estamos diciendo? Que es un rollo, que es una pesadez.
Lo curioso es que ningún cristiano, yo no lo he escuchado nunca, es que los sermones de Jesús, a ver quién los aguantaba. Perdón, Jesús el bueno, no el que está aquí. Yo nunca. Es más, si yo te digo, oye, los sermones de Jesús eran un pelmazo, tú me vas a decir, no, perdona Jesús, de eso nada. Y si yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué no eran pelmazos a pesar de que fueran largos? Porque lo que Jesús decía era tan bueno, hacía tanto bien, que no se puede medir por el tiempo. Y yo te digo, lee. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Un sermón no se puede medir por el tiempo, sino por la calidad. Por eso todos los que subimos aquí tenemos que pedir ayuda al Señor para que nos ayude a prepararnos para dar un sermón adecuado, de calidad. ¿Sabéis que cuando se abre la palabra de Dios, ¿sabéis lo que debía de hacer el creyente? Doblegarse y decir amén, amén, amén. Cuando abrimos la palabra de Dios, ¿qué debe hacer el creyente? Estar atento y concentrado. ¿Y por qué? Porque Jesús lo dijo muy fácil, pero muy claramente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tú sabes lo que Jesús estaba diciendo? Que cuando se abre la palabra de Dios, de la palabra de Dios sale vida. Y esta vida entra, pero entra solo en aquellos que están atentos a la palabra. Esto quizás nos cueste de entenderlo, pero hay pruebas que ratifican, pruebas experimentales, que ratifican que cuando uno lee con atención la palabra de Dios, cuando uno escucha con atención la palabra de Dios, ¿sabéis lo que ocurre? La inteligencia se desarrolla, en el cerebro empieza a haber calma y paz, y los planteamientos que hace la cabecita empiezan a ser equilibrados y racionales. ¡Qué interesante! Por eso, un sermón no se mide por el tiempo, sino por la calidad. Y ahora entramos en la tercera dimensión. ¿De qué depende la calidad de un sermón? ¿Del predicador o del oyente? Y todos, hombre, la calidad de un sermón del que predica, del predicador. Permitidme que yo os diga algo. Lo primero, la calidad de algo siempre es subjetiva. Lo que a ti te gusta no me tiene por qué gustar a mí, y lo que me gusta a mí no te tiene por qué gustar a ti. Yo os cuento una experiencia que yo viví siendo estudiante del seminario de teología. Invitaron a un pastor, buen orador, a predicar el sábado en la iglesia, allí en el CAS. Y bueno, escuchamos la predicación, el sermón fue bueno, porque un sermón, todo sermón bien presentado es bueno, pero yo os confieso, quedé un poco, a ver si empleo la palabra para no decir lo que no es, desencantado. Esperaba un poquito más de él. Era un hombre de experiencia, era un buen predicador, no sé, sermón bueno, pero demasiado sencillo para mí. Terminó el culto. No había pandemias ni nada, así que allí en el CAS salíamos y una cola. Delante mío había dos mujeres de cierta edad. Tened en cuenta, yo tenía 20 y tantos años, ellas 60 y tantos. Yo ahora tengo 60 y tantos, si las veo, dos jovencitas. Así que ya sabéis que la edad es en referencia a la edad que tú tienes. Bueno, dos mujeres de cierta edad. La una decía a la otra, ¡qué sermón! ¡Qué sermón! ¡Cuánto bien me ha hecho! Doy gracias a Dios por haber podido venir esta mañana para escuchar el mensaje que he escuchado. Y yo aquí al ladito escuchando lo que decía. Y sabéis que el Señor en ciertos momentos nos da lecciones a todos. Y yo escuché así como una vocecita, no era una voz física, sino como que algo, en fin, ya me entendéis, como una voz silenciosa que no se oye, pero que la voz suena y dice, aprende la lección, que lo que a ti no te gusta no tiene por qué ser malo. ¿Tú te das cuenta? Y yo dije, Señor, he aprendido la lección.
Ahora vamos al espíritu de profecía. ¿Qué dice Elena de White sobre el tema de la calidad de los sermones? ¿De quién depende? ¿Del predicador o del oyente? ¿Sabes lo que dice ella? 50-50. 50-50. Pero ella hace como un añadido. Ahora, lo que más importa dentro de ese 50% está en el oyente, no en el predicador. Y yo cuando leí eso dije, ¿y esto? ¿Qué razón da ella para hacer este planteamiento? Ella dice, es que cuando se habla de calidad de un sermón, lo que hay que tener en cuenta es la presencia del Espíritu Santo. Y ella dice, un predicador se presupone que tiene el Espíritu Santo. Y esto es muy fácil de entender. Si a ti te dijesen el próximo sábado, por favor, ven a la iglesia y predica tú el sermón del sábado, ¿sabes lo primero que tú harías? Ay, Señor, ayúdame. Y cuando uno pide, ya lo dice el texto bíblico, pedid y se os dará. Y si hay una cosa que Dios responde es cuando pide sabiduría para poder transmitir un mensaje a alguien. Y la persona cuando sale por aquí para presentar el sermón, ¿qué es lo que hace antes? Y cuando se arrodilla, ay, Señor, por favor, yo no soy nadie, ¿me puedes ayudar a presentarlo? Y cuando uno pide, Dios le da. Así que se presupone que el predicador siempre tiene el Espíritu Santo porque lo necesita. El problema, dice ella, está en el oyente. Porque cuando uno viene a oír, no tiene la necesidad. Bueno, entendedme, todos necesitamos, pero uno puede venir y decir, no, yo necesito el Espíritu Santo. No. Ella dice, cuando un creyente viene a la iglesia, si viene con el Espíritu Santo en su corazón, hasta el sermón más sencillo puede ser enriquecedor, porque el Espíritu Santo es capaz de sugerir cosas que el predicador no dice, que te enriquecen enormemente lo que escuchas. Pero ella sigue diciendo, cuando un creyente viene a la iglesia sin el Espíritu Santo, hasta el sermón mejor puede resultar aburrido. Y uno dice, qué interesante todo esto. Porque nosotros a veces evaluamos las cosas muy superficialmente. Esto es malísimo, esto no me gusta. Y no nos damos cuenta que el problema no está allí. El problema está aquí. Siguiente punto, ¿por qué se durmió Eutico? Aquí tenemos a Eutico, dormidito. Y la pregunta es ¿por qué? Sabéis que hay varias posibilidades. Primero está el oxígeno. El texto nos dice que era de noche, que había muchas lámparas encendidas, y sabéis que las lámparas no son como ahora. Las lámparas eran de llama. La llama quema oxígeno, y eso aumenta el nivel o el grado, o lo que sea, la concentración de monóxido de carbono. Así que una posibilidad es que el ambiente estuviese enrarecido y se durmió. Otra posibilidad es el cansancio, ya sabéis, demasiado trabajo, sueño retrasado, y uno viene, se durmió. Otra posibilidad es que estuviese en el sermón, y ¿cómo era el sermón de Pablo? Un rollazo, y entonces se durmió. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de las tres posibilidades es la que dio pie a que el joven se durmiera? Y no digas nada. Porque ninguna de estas razones produjo el sueño de aquel joven. Ninguna. Y también vamos a verlo. Primero, si hubiese sido un problema de oxígeno, ¿sabréis qué habría pasado? Que muchos más se habrían dormido. Pero sobre todo, los mayores. Lo curioso es que nadie se duerme, solo se duerme uno y es joven. ¡Qué casualidad! Segundo, es que fue el cansancio. Yo te digo una cosa, si Eutico se hubiese dormido porque estaba cansado, Lucas no habría registrado el acontecimiento, porque dormirse por estar cansado no es ningún problema. Oye, mira, yo te voy a contar, me voy a confesar delante de vosotros. Hoy no he visto a nadie, pero otras veces yo estoy predicando y veo a alguno dormido. Oye, pero no creáis, no me sienta mal, porque cuando me fijo en su cara, le veo con una cara de felicidad. Hasta cuando me fijo en él, me echa como una media sonrisa, como diciendo, gracias, pastor, porque puedo dormir.
Y yo digo, mira, no voy a vocear mucho para que siga durmiendo. Pero es que luego cuando salgo fuera y le saludo, me saluda con una efusividad. Es como si me quisiera volver a decir, gracias, pastor, porque salgo de forma diferente a como entré. Entré cansado y salgo descansado. Porque sabéis que a la iglesia se viene por dos motivos, se viene a aprender y se viene a descansar. Y yo repito, si Eutico se hubiese dormido porque estaba cansado, Lucas no habría registrado el acontecimiento. Y si tú estás pensando, pero pastor, Lucas registra el acontecimiento por el milagro que luego Pablo haría con él. Yo entonces te digo, ¿cuántos milagros hizo Pablo que no se registran en la Escritura? Así. Así que no puedes decir que por el milagro se pone, porque entonces los otros, ¿qué pasa? Yo vuelvo a repetir por tercera vez, si el cansancio fuera la causa que motivó el sueño de Eutico, no estaría registrado esta experiencia. ¿Por qué está registrada entonces? Porque en esta experiencia hay una lección importantísima para nosotros. ¿Y cuál es esa lección? Pues la veremos en el siguiente punto. De momento seguimos. No era un problema de cansancio. Quizás el problema estaba en el sermón, que era un rollo. Para saber si el problema estaba en el sermón tenemos que saber de qué habló Pablo. Y Pablo, ese día, esa noche, habló de tres cosas. De lo que Dios no podía hacer con los judíos. De las maravillas que Dios podía hacer con los gentiles y de los milagros que Dios tenía que hacer con Pablo, porque cada vez que iba a los judíos le querían matar. Y tú si ahora me preguntas, pero pastor, ¿cómo sabe usted de lo que habló Pablo si la Biblia no lo dice? Extrínsecamente no, pero intrínsecamente, implícitamente sí. Tú examina todo el libro de Hechos. Léelo y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer. Te encontrarás con tres declaraciones, tres tipos de declaraciones. Lo primero, cuando Pablo iba a predicar a una ciudad, ¿dónde iba primero? A las sinagogas a predicar a los judíos. Tú mira a lo largo de Hechos, siempre Pablo, y primero a la sinagoga para hablar a los judíos. Es decir, eso que nos muestra, Dios quería salvar a los judíos. Dios quería que los judíos aceptasen a Jesús. El problema es que no lo aceptaban. Cuando digo que no lo aceptaban, no estoy diciendo todos, pero la gran mayoría no lo aceptaban, lo rechazaban. Por eso el primer tema que Pablo contó es la experiencia que él tenía, el esfuerzo de Dios por salvar a los judíos y no podía. Pero también él hablaba de las maravillas de las conversiones de miles y miles de personas no judías que iban acrecentando el cristianismo. Pero amigos míos, también tenía que contar los milagros que Dios tenía que hacer. Porque cada vez que Pablo iba a los judíos le querían matar. Así que Dios tenía que hacer verdaderos milagros para que Pablo siguiese vivo. Por eso, ¿sabes cuál es el nombre que mejor califica a Pablo? Mirad cómo he puesto yo. El hombre invencible. El hombre invencible, porque no había quien pudiese matarle. Y ahora vamos a entrar un poquito más de detalle. Fijaos, 2 Corintios, cuando él habla de su bagaje como cristiano, de sus experiencias que cuenta y me han hecho de esto y de perrerías por todos los sitios. Y él, una de esas cosas dice, en peligros de muerte he estado muchas veces. En peligro de muerte he estado muchas veces, pero nadie conseguía matarle. Y ahora fijaos, un ejemplo, porque esto es justamente lo que Pablo les estaba predicando. En Listra, fijaos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo interpretas eso de que los judíos apedrean a Pablo? Sí, ese está muerto. ¿Tú lo interpretas así? Si lo interpretas así, tú no conoces a los judíos. Los judíos primero aborrecían a Pablo. Pablo era el pincho más grande que tenía en ese momento. Sí, hay que quitarlo, odio. Segundo, los judíos estaban acostumbrados a apedrear.
La muerte por apedreamiento, ¿sabes lo que implicaba? No solamente que se le apedreaba, sino que al final, para asegurarse de que estaba muerto, cogían una piedra grande y se la tiraban al cerebro o a las costillas, porque tenía que morir por apedreamiento. ¿Tú crees que los judíos, que finalmente habían conseguido su objetivo de matar a Pablo, le miraron así por fuera, a ver, no se mueve, ¿no? Ah, este está muerto. No. Ellos miraron su corazón, miraron todo y dijeron, hemos terminado con Pablo. Pero si esto es así, ¿por qué Lucas dice pensando que estaba muerto? Es muy fácil por lo que sucedió después. ¿Y qué sucedió después? Cuando se fueron los que le apedrearon, vinieron los discípulos, ¿a qué? A cogerle para enterrarle. Y de pronto, ¿qué ocurrió? Si seguimos leyendo el texto, mirad. Pero rodeándole los discípulos, Pablo se levantó. ¿Y qué pasó? Se levantó, pero se levantó así. No. Entró en la ciudad por su propio pie. Pero es que fijaros, y al día siguiente salió con Bernabé para predicar en Derbe. ¿Y la convalecencia? Vamos a ver. Si yo cojo una piedra de un puño y te la tiro y te doy aquí en la frente, ¿qué pasa en tu frente? Que te rompe la carne y empiezas a sangrar. Si yo te tiro 50 piedras en toda la cabeza, tu cabeza está rota. Todo roto, abierto y todo sangrando. Primero, el hecho de que Pablo se levantase después de haber verificado a los judíos que estaba muerto, ¿qué significa? Que Dios le resucitó. Es verdad, como no me dice nada la palabra de Dios ni el Espíritu Profecía, es una interpretación personal. ¿Pero qué quieres que piense? Cuando yo veo todo el contexto y las ganas que tenían de que estuviese muerto, se aseguraron de que estaba muerto. Claro que estaba muerto, pero Dios le dijo, ahora Pablo, para arriba. Y cuando Dios le resucitó no quebrantado, no, ¡ay, qué dolor! ¡Ay! No, nuevo. Por eso se levantó y se fue con sus discípulos, lo que dice el texto. ¿Y por qué al día siguiente salió a predicar? Porque Dios hizo otro milagro. Le cerró todas las heridas de forma que Pablo estaba limpio y sano. Porque si hubiese tenido todo el rostro abierto y la cabeza abierta, habría que ponerle puntos. Habría que guardar convalecencia. No sé, una semana, 15 días que los puntos se cierren. Y luego, pues ahora ya puedes predicar. ¿Cómo es que al día siguiente se va a predicar? Y Pablo contaba todo esto al grupito, a la iglesia de Troas. Yo te pregunto, ¿esto es un sermón para dormirse? Esto, el que lo escuchaba, ¿pero qué me dices? ¿Qué me dices? Pero fijaos, en Hechos 19, es decir, unos días antes de estar en Troas, porque estamos estudiando el capítulo 20, y ahora el 19, antes, muy poquito antes, unos días antes, y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Sabéis cuáles eran los milagros más deseados en aquel entonces? La curación de la enfermedad y el echar fuera a los demonios. Así que si vamos a Éfeso, mirad la experiencia que nos cuenta ahí. De tal manera que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Y Pablo les contaba. Dice, oye, yo no sé, es que Dios es grandioso. ¿Sabéis cómo cura Dios a través mío? La gente trae trapos, delantales, pañuelos y me tocan. Y luego cogen esas ropas, tocan al enfermo y queda enfermo, y queda sano. Y yo me imagino que todo el que escuchaba ya, pero Pablo, cualquier enfermedad o solo dolores así livianos. No, cualquier enfermedad. ¡Hola! ¿Tú te das cuenta? ¿Es que se puede uno dormir con esto? Imposible. Pero es que les contó la experiencia que sucedió aquí, en Éfeso, unos días antes. Y Pablo seguro que dijo, os voy a contar una experiencia del otro día. Allí en Éfeso hay un tal Esceva, que es el jefe de los sacerdotes. Y tiene 7 hijos que, oye, su mayor deseo es poder echar fuera demonios. Yo, ¿cómo echaba fuera demonios? Utilizaba, en el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno, sal de él. Y el demonio me obedecía y se sometía. Así que ellos me vieron cómo yo lo hacía y me intentaron imitar.
Y yo me imagino que todos los que estaban escuchando, oye, ¿qué pasó? Pues mira, cogieron y fueron delante de un endemoniado. Y entonces le dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, te conjuramos para que salgas de él. Y todos escucharon, ¿y qué pasó? Que de pronto el Espíritu empezó a hablar con ellos. ¡Oh! Y que les dijo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y de pronto el Espíritu se lanzó contra ellos, les pegó una paliza, les desnudó, de forma que los 7 hermanos salieron corriendo por la ciudad desnudos y heridos. ¿Tú crees que estos son temas para dormirse? Es para tener los ojos así de abiertos, porque Pablo estaba hablando de las maravillas que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando uno habla de milagros, el que escucha queda absorto, queda totalmente tocado diciendo, Dios es grande. Bueno, pero la pregunta es que aquel joven se durmió. Y la pregunta es, ¿por qué se durmió? Hemos dicho que no era el tema de oxígeno, no era un tema de cansancio, no era un tema de rollo de sermón. Entonces, ¿por qué se durmió? Yo te lo digo, porque el tema no le interesaba. Y este era un gran problema. Por eso se registra el tema de Eutico aquí en la Escritura. Porque lo que la Escritura nos está diciendo, ¿sabéis lo que es? Cuando una persona rechaza el mensaje de Dios, y todos los mensajes de Dios son mensajes de misericordia. Cuando una persona rechaza el mensaje de Dios y al mensajero, ¿qué pasa? Que está muerto. Está muerto. Aunque siga vivo. Y ahora tenemos que hacer la aplicación. ¿Cuál es la aplicación, querido hermano? Tú puedes venir aquí a la iglesia y dormirte por muchos motivos. Porque estás cansado, porque tienes sueño, porque tienes la tensión baja, porque tomas medicación, por muchos motivos. Y no habrá ningún problema en que te duermas. Pero hay un motivo por el que nunca te debes dormir. Y ese motivo es que el tema no te interese. El mensaje de Dios que no te interese. Porque si eso sucede, lo que el Señor te está diciendo, me está diciendo, es que tú estás muerto. Porque cuando uno rechaza el mensaje de misericordia de Dios, uno está muerto, aunque sigas vivo. ¿Cuál es el mensaje del texto? Dentro del texto tenemos que ir al final, donde se nos habla la forma que Pablo tuvo de resucitar, o hizo para resucitar al joven. Y yo pregunto, ¿por qué Pablo no le resucitó de una manera natural, normal? ¿Cuál sería? Pablo se acerca al joven que está en el suelo, se ha caído de un 3er piso, está, no sé cómo se dice eso, pero se ha machacado. Y oye, Pablo viene aquí, le coge de la mano y le dice, a ti te lo digo, levántate y vive en el nombre de Jesús. Y el joven se tendría que haber levantado. Eso se llama una forma natural de resucitar a un muerto. ¿Por qué Pablo no hace eso? ¿Por qué Pablo se tumba delante de él y lo abraza? Aquí tenemos que hablar de las parábolas vivas. ¿Sabes que hay 2 tipos de parábolas? La parábola normal, que está formada por una historia que resulta familiar. La historia puede ser verdadera o imaginaria. Una parábola no tiene por qué contar algo que sucede en la vida real. Porque el objetivo de una parábola es dar una lección moral. Y eso lo puedes hacer con algo imaginario. Y luego están las parábolas vivas. ¿Qué es una parábola viva? Es aquella que se produce aquí y ahora, en la vida. Luego está viva. ¿Qué es en el fondo lo que el Señor a través de Pablo intenta decirnos? Que para que el joven recupere la vida, el joven tiene que aceptar lo que rechazó. ¿Qué es lo que rechazó? El mensaje de parte de Dios y al mensajero que Dios enviaba. Por eso Pablo se echa y lo abraza, como decir, el mensaje y el mensajero que Dios envía dan vida. Y los que lo rechazan están muertos.
Así que para recuperar la vida, el joven tenía que aceptar lo que rechazó. Interesante, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Por qué registra la Biblia esta experiencia? Porque Eutico tenía un problema, y ese problema puede ser el nuestro. Y nos viene de perlas, por eso apuntado. Para entender el problema de Eutico tenemos que hablar de tres cosas: de los ambientes, de los hábitos y de los compromisos. Esta ya es la última parte. Cuando hablamos de los ambientes tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es esta que veis ahí: ¿en qué ambiente me muevo yo? ¿Y sabes por qué es importante hacerte esta pregunta? Porque el papel de los ambientes es crucial en tu vida. Los ambientes hacen dos cosas: te influyen y te condicionan. Dejas de ser tú. El ambiente te conduce y aunque tú no quieras, como un borreguito vas. Así que vamos a hablar qué es un ambiente y cómo funciona un ambiente. Mirad, un ambiente está formado por tres características. Primero, las personas. Pueden ser muchas, pocas o demasiadas, muchísimas. Segundo, por una actividad predominante y evidente. Y tercero, por unas normas que cumplir. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en una iglesia se habla del ambiente eclesiástico. Cuando estamos en un colegio hablamos del ambiente pedagógico. Cuando hablamos de fútbol, el ambiente futbolero, o cuando hablamos de la discoteca, del ambiente discotequero. Y si te das cuenta, todos estos ambientes, todos los ambientes que hay, cumplen los tres requisitos. Primero, hay personas. Segundo, hay una actividad predominante y clara. Y tercero, hay unas normas que cumplir. Vamos a ver cómo funciona el ambiente. Imagínate que tú estás aquí y el ambiente separado, ¿verdad? Y vamos a poner un ambiente, el golf, los golfistas, no los golfos que roban, sino los golfistas. Si tú cuando piensas en este ambiente lo ves lejos de ti y fuera de ti, ¿sabes lo que te va a pasar? Que hay tres cosas que tú no vas a entender. Por ejemplo, tú no vas a entender por qué hay gente que juega al golf. La segunda es que tú no vas a entender cómo es que hay gente que disfruta jugando al golf. Y la tercera cosa es que tú no vas a entender cómo la gente se siente atraída por el golf. No lo vas a entender. ¿Y por qué no? Pues muy fácil, porque tú no ves. Cuando tú no ves, no sabes y no conoces. Y cuando tú no sabes y no conoces, no te gusta. Ahora imagínate que te invitan a jugar al golf. Un amigo tuyo te invita. Y entonces te explica por qué hay tantos bastones, tantos palos para golpear. Y te explica el switch, ese de cómo hay que hacerlo. Y la precisión, y la fuerza, y luchar contra el viento, y la orientación. Y te empieza a explicar todo. ¿Sabes lo que te va a ocurrir? Que empiezas a ver. Y como ves, conoces y sabes. Y como conoces y sabes, te empieza a gustar. Y cuando te gusta, juegas, disfrutas y te atrae. Si tú preguntas a gente que juega al golf, muchos te dirán: yo al principio, el golf, aburrido, feo, malo, pero ahora es que no puedo dejar de jugar al golf. ¿Tú te das cuenta cómo funciona un ambiente? Vamos a hablar de los hábitos. Ya sabéis que los hábitos son comportamientos repetitivos o repetidos y por lo tanto son fuertes y resistentes. ¿Qué significa eso? Fuertes porque aguantan la lucha y resistentes porque resisten en el tiempo o aguantan en el tiempo. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. En realidad vamos a ir entrando poco a poco en profundidad. Hay ambientes buenos y hay ambientes malos. ¿Cuál es lo primero que tenemos que mencionar? Que ambos ambientes son diferentes. Así que, ¿qué pasa con los ambientes malos, o los hábitos malos, perdón? Que esclavizan, mientras que los buenos no esclavizan. ¿Qué significa que esclavizan? Que cuando tú has creado un mal hábito, cuesta mucho sacártelo. No es algo de decir, no lo quiero. No. Te cuesta muchísimo. Mientras que cuando tú dejas de hacer los buenos hábitos, desaparecen, no te cuestan nada. Vemos esto con dos ejemplos. Imagínate, esto es por mucho imaginar, solamente para que entendamos lo que quiero decir. Tienes el hábito de fumar y decides dejar de fumar. ¿Qué es lo que te va a pasar? Que te vas a sentir mal. Tienes el hábito de la iglesia y un sábado no vienes a la iglesia porque no te da la gana. ¿Qué te va a pasar? Que te sentirás mal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos males? Que el primero
no simplemente te sientes mal, sino que te encuentras mal, de forma que te duele la cabeza, estás nervioso, tienes ansiedad. Es decir, te encuentras mal, no eres tú. ¿Y por qué te pasa eso? Muy fácil, porque es un hábito malo, y el hábito malo esclaviza. Ahora, cuando tú te encuentras mal por no venir a la iglesia, ¿qué ocurre? ¿Por qué sucede? Simplemente tienes la sensación de incomodidad. Pero a ti no te pasa nada, tú no te duele la cabeza, no tienes crisis de ansiedad, no te pones nervioso. No, simplemente te sientes mal en el sentido de que te sientes incómodo, porque es un buen hábito. Y ahora vamos al quid de la cuestión. La segunda cosa de los hábitos buenos y malos, ¿cuáles son? Que en ambos hábitos hay que luchar. Y la pregunta es, yo sé que tú luchas contra los malos hábitos. La pregunta es, ¿luchas por mantener los buenos hábitos? Te lo voy a decir de otra manera. Yo sé que tú luchas con los malos hábitos porque cuando haces algo que no está bien, tú te arrodillas y dices, Señor, perdóname y ayúdame a luchar y a vencer. Ahora, ¿tú haces lo mismo con los buenos hábitos? Tú le dices al Señor, llevo varios días varios sábados sin ir a la iglesia, por favor, ayúdame a no perder el hábito. Señor, llevo 15 días sin abrir la palabra. Por favor, ayúdame a no perder el hábito. ¿Tú haces esto? Porque normalmente esto no se hace. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque los malos hábitos dependen de los buenos hábitos. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres quitar los malos hábitos, tienes que recuperar los buenos. No funcionan por separado. No es decir, tengo malos hábitos, Señor, ayúdame a quitarlos. Pero oye, voy de la iglesia de vez en cuando, no leo la palabra de Dios, oro de vez en cuando. Jamás lo conseguirás. Para tú vencer los malos hábitos, tú tienes que poner en tu vida los buenos hábitos, porque los buenos hábitos son los que eliminarán los malos hábitos. Interesante. ¿Cómo se recuperan los buenos hábitos? Tenemos que hablar del compromiso. El papel del compromiso es muy importante porque te ayudan a hacer las cosas. Y os cuento una experiencia que yo viví. Fijaos, mi primer sermón de sábado, nunca lo olvidaré. Yo me hice adventista intentando convencer a un católico que estaba equivocado. No, perdón, yo era católico y me hice adventista intentando convencer a un adventista que estaba equivocado. Muy bien, yo me bauticé, era soldado, estaba haciendo la mili en Canarias, yo me bauticé, me licencié y vine a Valladolid, que era mi ciudad donde estaba mi familia. Había un grupito, no era iglesia, y cuando fui al grupito, poco a poco empecé a dar escuelas sabáticas, empecé a dar reuniones de viernes, y llegó un día que el pastor me dijo, oye, sin prisa, sin nervios, sin nada, vete preparándote un sermón de sábado. Vale. Pasó un mes, y el pastor me dijo, oye, ¿cómo llevas el sermón del sábado? Oye, no lo he terminado, no lo había empezado. Llegó el segundo mes, el pastor, yo tengo que reconocer que era paciente. Segundo mes, oye, ¿cómo llevas el sermón? Oye, no lo he terminado todavía, no lo había empezado. Llegó el tercer mes, oye, ¿cómo llevas el sermón? Uy, todavía no lo había empezado. Llegó el cuarto mes y me hizo la misma pregunta, yo respondí de la misma manera, no lo he terminado, no lo había empezado. 4 meses. No sé si fue a la semana siguiente o a las 2 semanas. Un viernes tuvimos la reunión. Se terminó la reunión y la esposa del pastor me dijo, Jesús, estoy preocupadísima. Yo la vi a la pobre mal. ¿Qué ha pasado? Pues mira, el pastor tenía que hoy viernes ha tenido que salir urgentemente para Barcelona, desde Valladolid que estábamos, para Barcelona. Y digo, ¿y cuál es el problema? Que él tendría la predicación mañana. Y bueno, ¿y qué necesitas? A ver si tú podías hacer el culto de sábado. Y yo la vi tan así que dije, sí, yo te lo hago. Bueno, nos despedimos, nos fuimos para casa y yo me fui a casa andando. Y cuando yo iba caminando, yo entonces empecé a pensar, dije, ¿y por qué le he dicho que yo sí que lo hacía? Si yo no tengo ningún sermón. Soy tonto. Pero claro, tenía el compromiso. ¿Y ahora qué hago? No, pues tengo que hacer el sermón. Llegué a casa, cené, me puse a hacer el sermón y al día siguiente hice el sermón.
¿Tú te das cuenta del papel que tiene el compromiso? Sin compromiso, 4 meses sin empezar. Con compromiso, una noche conseguí hacerlo. El papel del compromiso es importantísimo porque nos ayuda a hacer las cosas. Y ahora fíjate, cuando tú empiezas a hacer cosas porque tienes compromiso, estás ocupado. ¿Sabes que la ocupación es el mayor enemigo de la tentación? Un hombre ocupado no puede ser tentado. El que no tiene la mente. Así que, primero, la ocupación. Segundo, la ocupación te lleva a generar buenos hábitos. Y los buenos hábitos te meten, te introducen en el ambiente adecuado que tú necesitas. Ahora, imagínate, no hay compromiso. No, yo no quiero ningún compromiso. Muy bien, estás desocupado. La tentación te va a atacar y te va a hacer de ti, te va a hacer puré. La tentación va a crear en ti malos hábitos. Y los malos hábitos te van a sacar del ambiente adecuado y te van a meter en el ambiente que te va a destruir. ¿Tú te das cuenta de la importancia que tiene esto? Concluyo. Hoy hemos estudiado Hechos 20. Y ahí, ¿de qué se nos habla? De que alguien se duerme. Cuando vamos a Mateo 25, ¿de qué nos habla ahí? De que alguien se duerme. La pregunta es, ¿por qué se duerme el joven? El texto nos lo dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, algo se alargaba. ¿Por qué se durmieron las vírgenes? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algo se alargaba. ¿Cuál es el mensaje que intenta darnos la palabra de Dios? Mira, por favor, evalúa en qué ambientes te mueves. Mira los hábitos que estás adquiriendo. Y mira también los compromisos que estás contrayendo. Porque esto es lo que puede deshacer, destruir tu vida. ¿Cuál es la solución? La solución es el título del sermón de hoy. No desprecies la misericordia de Dios. Porque la misericordia y solo la misericordia es capaz de mantenerte despierto. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a vivir sabiamente en este mundo difícil donde el enemigo tiene un arte para engatusarnos, para, engañarnos, para distraernos, de forma que a veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida. Pero Dios nos lo desvela y nos dice, cuidado, que Dios nos bendiga a todos.